La noche del 8 de febrero de 1855, la localidad de Devonshire, Inglaterra, fue azotada por una intensa nevada que cubrió prácticamente toda la zona. Sus habitantes, que se protegían del frío dentro de sus viviendas, no imaginaban lo que al siguiente día encontrarían en la nieve, a lo largo de 150 kilómetros de distancia. Cuando la claridad del día llegó y los lugareños salían a las calles para hacer sus actividades cotidianas, se percataron de que en la nieve había unas extrañas huellas no humanas de una forma parecida a las de una herradura. Esto no hubiera tenido nada de extraño, de no ser porque, al momento de seguir el rastro de esas extrañas huellas, se dieron cuenta de que llegaron a ser un recorrido de más de 150 kilómetros de distancia. La gente se preguntaba qué animal pudo haber dejado sus huellas en el camino. Algunos comentaban que tal vez una liebre pudo haber hecho eso. Otros se lo atribuían a un canguro que pudo haber escapado de un zoológico. Y otros más llegaban a la conclusión de que eso que veían en la nieve no era más que las pisadas de un burro. Muchos comenzaron a adoptar la teoría de que un burro había cruzado Devonshire aquella fría y nevada madrugada, y tal vez en eso hubiera terminado el asunto, hasta que se descubrió algo que desafiaba toda lógica. Las huellas parecían atravesarlo todo a su paso. De esto se percataron los lugareños cuando al seguir las huellas y llegar a una valla de varios metros de alto, éstas no la rodeaban, sino que inmediatamente aparecían del otro lado de la estructura, como si la atravesase. Continuando con aquel rastro, descubrieron que las huellas, en varias ocasiones, se detenían al llegar a la pared de una casa y aparecían sobre el tejado de las mismas. Daba la impresión de que aquel monstruo, ser o criatura, tenía la habilidad de saltar varios metros de altura con gran facilidad. Las huellas continuaron hacia la orilla del río Exe y volvieron a aparecer en el otro extremo. Debido a las bajas temperaturas del agua, la gente no creyó posible que un hombre haya podido pasar nadando en caso de que aquello se tratara de un hombre, y tampoco había rastros de que alguna barca haya estado ahí. Volvieron a surgir las preguntas. ¿Ese ser voló? ¿O acaso pudo haber caminado sobre el agua? ¿Qué clase de criatura o ser humano tiene el poder de atravesar muros y la fuerza para saltar sobre el tejado? En medio de la confusión, alguien se dio cuenta de algo que muchos lo pasaban desapercibido. Las huellas estaban colocadas una frente a la otra, perfectamente alineadas, lo que sugería que eso que dejó ese rastro era un ser bípedo. Pronto, la idea de que pudo ser un animal de 4 patas se desvaneció de la mente de aquellos que aún trataban de encontrarle lógica a aquellos sucesos. Y como si no fuera todo aquello suficiente, se hizo otro descubrimiento. Las huellas no parecían hundirse en la nieve, sino que permanecían llanas, como si se hubiera derretido al contacto con aquel ser. Las autoridades, en un intento de dar con la ubicación de la criatura, utilizaron perros rastreadores, pero para su sorpresa, los perros comenzaron a exaltarse y se negaban a seguir el rastro. Ante la nula explicación lógica y racional de qué podría haber provocado aquellas extrañas huellas, el párroco local de Devonshire, el reverendo Musgrave, pronunció ante sus feligreses la palabra que quedaría grabada en la mente de todos: diablo. Para el párroco, esas huellas en forma de pezuña
le sugería que el diablo había pasado por Devonshire. Durante las siguientes noches, algunos de los habitantes de Devonshire salieron armados con cuchillos, machetes y pistolas para tratar de cazar esa criatura. Otros más preferían encerrarse en casa una vez que cayera la noche, pero esas huellas jamás volvieron a aparecer. Las huellas del diablo, como se les conocería, todavía estuvieron presentes en otras localidades tan distantes entre sí, y en todas ellas parecían que atravesaban cualquier obstáculo. Y al igual que los habitantes de Devonshire, los habitantes de Exmouth, Topsham, Dawlish y Takemouth, donde también aparecieron, no pudieron darle una explicación convincente a esas huellas. Muy pronto llegaron los rumores de Devonshire: el diablo ha venido. Las huellas del diablo aparecerían décadas más tarde en diferentes partes del mundo, como en Nueva Zelanda, 1886, Nueva Jersey, Estados Unidos, 1908, Everberg, Bélgica, 1945, Escocia, 1952, y en las laderas del monte Etna, en Sicilia, Italia, 1970. El 5 de marzo de 2009, al norte de Devon, localidad de Devonshire, una mujer encontró unas huellas en forma de herradura que se extendían a lo largo de 20 metros en su patio trasero sobre la nieve que había caído la noche anterior. Dichas huellas eran bastante idénticas a las huellas encontradas aquella noche de 1855. Hasta la fecha, nadie ha podido dar respuesta a la pregunta: ¿qué o quién dejó esas huellas? ¿Fue el diablo, como muchos creen? El misterio de las huellas del diablo en Devonshire aún continúa.